comenzar, por la gracia de Dios, estos estudios referentes a las revelaciones de Dios para nosotros. Las revelaciones de Dios para nosotros en este libro de Apocalipsis, utilizando a su siervo, a su discípulo, a Juan, a quien le conservó la vida para que llegara a una edad avanzada y en un lugar especial donde ahí nadie lo iba a molestar. Ahí, en ese lugar, el Espíritu Santo, el mismo Señor, le reveló al apóstol Juan las verdades que en ese tiempo, cuando le dio la orden al apóstol Juan, y estaría por verse si se cumplían las cosas que él iba a escribir. Pero fue pasando el tiempo y las cosas que dejó escritas Juan en el Apocalipsis, o sea, en el libro de Revelaciones, se cumplen al pie de la letra. Y el versículo 19, el versículo 19 de Apocalipsis, capítulo 1, le dijo: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Le dio una orden concreta a Juan, al apóstol Juan, de que escribiera las cosas que había visto. ¿Qué cosas había visto Juan? Todas las cosas que has visto, es decir, desde la primera venida de Cristo. Tomando, por supuesto, como base las profecías escritas en el Antiguo Testamento, que se estaban cumpliendo al pie de la letra, ya se estaban cumpliendo. Las cosas que has visto, cuando le dijo, le estaba diciendo: estás comprobando, vos comprobaste que esas profecías escritas en el Antiguo Testamento ya se están cumpliendo. Entonces, escribí lo que viste. Empezá por ahí. Arrancá desde ahí. Porque después vas a tener que escribir las cosas que son y las que han de ser después de estas. No nos olvidemos que el apóstol Juan era un ser humano también. Y el ser humano natural le gusta ver, comprobar para creer. Por eso es que somos bienaventurados, porque no vimos, pero creímos. Le dijo el Señor a Tomás: Tomás, porque viste, creíste. Pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y ahí están ustedes y estoy yo. Los que no vimos, pero creímos. Entonces Juan estaba comprobando que lo que él conocía de la antigüedad, lo que él conocía del Antiguo Testamento, digamos, es decir, de las profecías, en ese tiempo no estaban compilados como estaban ahora, sino que estaban las profecías en rollos, pero ellos sabían. Y Juan estaba comprobando que se habían cumplido. Le dijo: las cosas que has visto. Escribí las cosas que viste primero. Juan era un asiduo conocedor de las Escrituras. Y él fue preservado con vida para que fuera quien escribiera el libro de las revelaciones. Todo esto a causa de este conocimiento y de la sencillez que lo caracterizaban a él. Era el discípulo amado. No en vano era el discípulo amado. Le estaba reservado un ministerio muy especial, que era escribir el Apocalipsis. Es decir, escribir
los últimos acontecimientos, los acontecimientos que él había visto, las cosas que has visto, las cosas que son. El Señor le dice a Juan que escriba sobre las cosas que en ese momento él había vivido, desde el mismo momento que fue escogido por el Señor Jesús para ser su discípulo. Y Juan tenía una particularidad en la forma de ver a Jesús. Vieron que el libro de Juan y las epístolas también, pero el Evangelio según San Juan revela a Cristo. Es el Evangelio por excelencia que revela a Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Él nos revela a Jesucristo en todo, en la esencia, es la esencia del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Él tenía una forma muy especial de ver a su Señor. Y él escribe sobre el amor de Dios para con el mundo en San Juan 3:16. Nos habla sobre nacer de nuevo. En San Juan 3:1-15, la conversión, lo que significa. Todo esto tenemos revelado en el Evangelio según San Juan. Y las cosas que serán después de estas. Las cosas que serán después de estas. El Señor les dice a Juan que escriba sobre el futuro, que van desde el capítulo 4 en adelante del Apocalipsis. ¿Y cómo voy a escribir? Lo que vi está bien, lo que comprobé está bien. Y ahí vino la revelación de parte de Dios para que Él nos dejara plasmado en el libro de las revelaciones del Apocalipsis todo lo que va a ocurrir, lo que fue ocurriendo después que Juan estuvo sobre la tierra. Porque Juan, como cualquier ser humano, se murió. Pero dejó escrito el precioso libro de Apocalipsis, revelado por el Espíritu Santo, para que nosotros hoy podamos entender qué es lo que va a pasar o por qué pasan ciertas cosas. Por eso el Apocalipsis es un libro que tenemos que estudiar con paciencia, porque tiene muchísimos detalles. Vamos a estudiar, porque esto ahí, cuando le dijo las cosas que has visto, empiezan, la revelación del Apocalipsis empieza con, tiene un comienzo, que es cuando comienza la iglesia. Eso vio Juan. Ahí empezó la revelación de Dios. Él vio cuando la iglesia comenzó, el comienzo de la iglesia. Ahí en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo con poder, porque no tenían todos el Espíritu Santo, tenían los apóstoles y algunos nomás, que le había sido soplado el Espíritu Santo y que el Señor les había dicho reciban el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, así como fue prometido para todos, cayó en Pentecostés. Ahí comenzó la sexta dispensación, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Y vamos a hablar de la sexta y la séptima dispensación. Es de lo que le dice a Juan que hable, que escriba. Escribí desde que él comenzó la iglesia. Eso sí, vos viste, comprobaste que lo que decían las profecías es cierto. Y de ahí en adelante escribí lo que te voy a revelar, que va a ir ocurriendo paso a paso. Y yo quise comenzar así. Primero, no vamos a tocar esa parte todavía, las 70 semanas de Daniel. Vamos a
a centrarnos, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la semana 69 de Daniel. Ya estamos al borde de terminar esa semana que se termina con el arrebatamiento de la iglesia, porque empieza la gran tribulación. Ahí esa es la semana 70 de Daniel. Porque las semanas profetizadas en Daniel llegan hasta el Armagedón, o sea, llegan hasta la culminación de la gran tribulación. Faltan, para que se cumplan las 70 semanas, faltan esos 7 años de gran tribulación. Es la semana número 70 de Daniel. Estamos, no sé, pisando la colita del 69, de la semana 69, porque ya el Señor está en cualquier momento para venir a buscar a su iglesia. Y yo le puse un título a esta primera estudio, esta primera parte: el plan de Dios para los últimos tiempos. Es como un resumen que vamos a ver si podemos preparar algún material, porque también a veces es bueno anotar, pero uno se pierde cosas en la anotación, o pierde la atención a veces de lo que se está hablando. Pero es bueno anotar. Yo utilizo mucho el método de anotar, me gusta mucho, porque anotando memorizo. Yo todo lo que estudio la palabra o mensaje o lo que fuera que voy a preparar, escribo, y ahí me va quedando. Bueno, es un sistema, mi sistema, no sé, deben haber otros. Hay otras personas que leyendo en voz alta les fijan el conocimiento también. Pero, primer evento, el plan de Dios para los últimos tiempos. Hay 8 eventos. Estamos hablando ya de los últimos tiempos. ¿Dónde comienza el plan de Dios para estos últimos tiempos? En Pentecostés. Ahí comienza. Cuando el Espíritu Santo desciende. El Señor ya murió, ya resucitó, ya prometió que iba a pedir al Padre, rogar al Padre para que envíe un consolador, que era el que iba a convencer de pecado, justicia y juicio a la humanidad. No os dejaré huérfanos, dijo él. Os enviaré un consolador que estará con vosotros y en vosotros, pero vendrá sobre vosotros. O sea, era algo completo, era un combo. Y en el momento que recibimos a Cristo, vino sobre nosotros, está con nosotros y en nosotros. Y es el que nos permite entender todas estas revelaciones de parte de Dios. Ahí, cuando la edad de la iglesia comenzó, allí comenzaron los últimos días, que ya van 2023 años que estamos en los últimos días. ¿Cuán cerca estamos realmente de los últimos días que el Señor está a punto de hacer que se culmine, digamos? Hechos capítulo 2. Versículo 1 en adelante dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Lo importante es estar unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Ninguno se quedó en la casa. Estaban todos en la iglesia. Estaban todos reunidos. Estaban esperando que se cumpliera la promesa del Señor. Él les dijo: rogaré al Padre para que envíe un consolador, el Espíritu de verdad. Estaban todos juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están llenos de vino, están borrachos. También el enemigo poniendo su cuotita ahí para poner duda. Pero el Espíritu Santo había descendido con poder y el Evangelio estaba siendo distribuido de una forma increíblemente maravillosa, milagrosa, porque hoy estamos a un clic de llegar a cualquier parte del mundo con las redes sociales. Antes no había nada de esto. Entonces, ¿cómo se iba a extender el Evangelio de esta manera? Si estaban de todo el mundo ahí. Entonces descendió en ese... el Espíritu Santo habrá estado esperando ese momento para que ocurra ese milagro y que pueda llegar el Evangelio a todo el mundo de esa manera. Que esa gente que estaba allí llevara a sus naciones el Evangelio. Ahí, ese fue el primer gran evento de los últimos tiempos. El segundo evento, ese sí nos interesa. El rapto de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Lo conocemos de memoria, los que tenemos ya muchos años ya casi de memoria de tantos velorios en los que hemos asistido. Y siempre se toca esta parte sobre la venida del Señor, y principalmente porque dice el versículo 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso tomamos este pasaje, porque es una verdad y es algo que nos alienta a la seguridad de la vida eterna. Dice el versículo 13 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto a mí me maravilla, este pasaje de la palabra de Dios, no solamente por la seguridad de la vida eterna, sino que me maravilla porque está escrito de una manera que no pierde actualidad nunca, así como es la palabra de Dios. Pero, ¿quién escribió 1 Tesalonicenses? ¿El apóstol Pablo? ¿Cuánto hace que se murió el apóstol Pablo? ¿Cuánto hace que durmió en el Señor el apóstol Pablo? Y sin embargo, hoy leen ustedes y leo yo, y estoy diciendo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Porque este es un evento, este segundo gran evento,
que es el rapto de la iglesia, puede ocurrir en cualquier momento. Eso nos está confirmando también la palabra, que eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces yo estoy hablando en tiempo actual. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que durmieron en el Señor, los que ya pasaron a la eternidad y que eran hijos de Dios, ellos van a resucitar primero. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar primero. Y digo ellos porque yo todavía estoy acá. Pero si me tocara pasar a la eternidad, los que quedan van a predicar la misma palabra en tiempo actual. Nosotros, los que vivimos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Segundo evento, el rapto de la iglesia, a ocurrir en cualquier momento. Después vamos a ir profundizando cada evento y vamos a ver las bases de por qué decimos ocurrir en cualquier momento. Todas las profecías cumplidas. Tercer evento, el tribunal de Cristo. 3 años y medio, mientras acá, los que se quedan, los que no recibieron a Cristo, se quedan y van a estar en la gran tribulación. Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que tenemos el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y esta seguridad a mí me encanta decir, y fuerte, tenemos la seguridad de la vida eterna. Es la esperanza, sí, una esperanza, pero una esperanza cierta. No es una esperanza de algo que puede o no ocurrir. No, es una esperanza segura. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu Santo, porque fui sellado con ese Espíritu Santo. Y esa es la garantía de mi herencia. Entonces, cuando el Señor venga y arrebate a la iglesia, yo me voy a ir con Él. Y como primera medida, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Estaremos en el cielo, seremos juzgados por nuestras obras, seremos premiados por las obras hechas en el Espíritu. Oro, plata y piedras preciosas, lo que tipifica la palabra como oro, plata y piedras preciosas, las obras que yo realicé como hijo de Dios en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Y aquellas obras que fueron hechas en la carne serán quemadas, madera, heno y hojarasca. Pero este juicio no es para salvación. La salvación ya la tengo. El Espíritu Santo es las arras de mi herencia, es la garantía de mi herencia. Yo ya voy a estar en los cielos con mi Señor y voy a estar siendo juzgado por las obras hechas en el Espíritu o en la carne. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Yo ya soy salvo, ya estoy preparándome ahora para las bodas del Cordero. Estoy a punto de pasar de novia a esposa de Cristo en ese momento. Pero por supuesto, una esposa que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. ¿Por qué? Por eso tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Porque nosotros nos vamos con todas las obras que realizamos acá. Y muchas de nuestras obras fueron hechas en la carne, lamentablemente. Algunos más, otros menos. Ojalá estemos entre los menos
en los que realizamos menos obras en la carne y más obras en el Espíritu. Y seremos premiados con galardones y con coronas. Después vamos a hablar de eso detenidamente. Con coronas y galardones por las obras hechas en el Espíritu. ¿Cuánto vale la pena servir al Señor en esta tierra? ¿Cuánto vale la pena en este tiempo, corto tiempo que tenemos todavía de vida, servirle a Él y acumular oro, piedras preciosas y plata, para que seamos premiados en aquel momento ahí del tribunal de Cristo? 3 años y medio se va a tomar el tiempo el Señor. Va a tener tiempo para juzgarnos. Y dice que cuando habla de que serán quemadas las obras, se cree, esto no es uno puede decir así es así, pero se cree que lo que va a quemar las obras hechas en la carne es la mirada escrutadora de nuestro Señor, porque Él nos va a estar juzgando y Él está sabiendo bien y nuestras obras están anotadas. Entonces, las cosas que hicimos en la carne van a ser dejadas de lado, quemadas, dice la palabra. Creo que lo que quiere decir es que va a pasar por esa mirada escrutadora de nuestro Señor y las obras no aprobadas van a ser desechadas, y las obras hechas en el Espíritu sí vamos a recibir recompensas. Y vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Un par de versículos que nos hablan de esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de ustedes y yo recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, ahora. Según lo que hayamos hecho ahora, en este tiempo, vamos a recibir premios o vamos a sufrir pérdida. Y ahí nos vamos a dar cuenta del tiempo que perdimos en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestros malos pensamientos, en todas las cosas que no servían para nada y que van a ser quemadas. Y que valían la pena realmente usar nuestros días para servir al Señor y para que su nombre sea glorificado. Nosotros que fuimos creados para alabanza de su gloria. Valía la pena realmente, valía la pena ser y vivir para la alabanza de su gloria. Y Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecida para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se entiende? De la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para los hombres, para toda la humanidad, está establecido que muramos una sola vez y después de esto el juicio. El juicio del gran trono blanco al final de los tiempos, que es el último gran evento del que vamos a hablar, para los que no recibieron a Cristo. Hecho este juicio, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero nosotros también vamos a pasar por un juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Nosotros vamos a pasar por el juicio, pero de las obras. No juicio para salvación, porque ya recibimos a Cristo. Qué maravillosa es la sangre de Cristo.
Realmente emociona pensar solamente en que los que no tienen a Cristo, los que no recibieron a Cristo, los que rechazaron el nombre de Cristo, van a ser juzgados, pero para perdición. Ellos están sentenciados, porque la palabra de Dios mismo dice, ya han sido condenados, porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ellos ya tienen la sentencia, pero se va a abrir el libro y no está. Al lago de fuego de Jesús. No recibió a Cristo. Pero nosotros los que recibimos a Cristo, vamos a estar anotados. Pero nosotros ya vamos a estar en otra etapa. Nosotros, volviendo un poco atrás, en ese tercer evento, vamos a estar siendo juzgados y premiados. El cuarto evento, las bodas del Cordero. Inmediatamente, las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, capítulo 7 al 9, versículo 7 al 9, Apocalipsis capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Llegaron las bodas del Cordero, ya pasó el tercer evento, el del tribunal de Cristo. Llegan las bodas del Cordero. Y su esposa, que ahora es su novia, ustedes y yo, se ha preparado. La palabra afirma y confirma que se ha preparado. Nadie que no se esté preparando va a tener parte en la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque el que nos mueve, nos conmueve, nos convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y Él nos mueve a servirle al Señor. Él nos mueve a obedecerle al Señor. Él nos enseña lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a través de la palabra de Dios, que es la palabra revelada. Entonces, si yo no me preparo, ¿tengo el Espíritu Santo? Si no me estoy preparando, ¿será que lo tengo? Mirarme bien para adentro, a ver si realmente lo tengo. Porque si tengo el Espíritu Santo, voy a tener el deseo de prepararme para las bodas del Cordero. Y a ella, a la novia, que ahí ya es en las bodas del Cordero, va a ser la esposa, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, clarito como el agua, imposible de dudar, para que no quepan dudas directamente. ¿Qué es el lino fino, limpio y resplandeciente? Una linda tela que yo voy al Paraguay y compro más barato. Las buenas, las acciones justas de los santos. Y Dios preparó las buenas obras de antemano, dice, para que anduviésemos en ella. ¿Y por qué muchas veces el cristiano entonces anda en obras malas? ¿Por qué? Si Dios preparó las buenas obras ya de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el lino fino y resplandeciente, dice, es las acciones justas de los santos, las acciones justas tuyas y mías. Ese es el lino fino y resplandeciente con el cual voy a estar vestido en las bodas del Cordero. Y por ahí quedó alguna arruguita y alguna manchita, en el tribunal de Cristo va a desaparecer.
y yo voy a estar resplandeciente, iglesia resplandeciente, novia resplandeciente. Y vieron que cuando uno está en su casamiento, uno anhela ver a esa novia, a esa persona amada que va a entrar, porque uno no la vio nunca con ese vestido blanco. Uno nunca la vio así. Entonces uno está anhelando ver eso. Y te corren las lágrimas porque es tan linda. Y nuestro Señor está esperando ese momento. Y que nosotros, así de resplandecientes, estemos preparados para las bodas con Él. Cuarto evento, las bodas del Cordero. Quinto evento, la gran tribulación. Mientras nosotros estamos allá, pasando por el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, 7 años, 3 años y medio, la tierra acá, los que se quedaron, están pasando por la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 16. Nos habla detenidamente, si quieren leerlo en sus casas. El capítulo 2, la primera copa. El versículo 2, la primera copa. El versículo 3, la segunda copa. El versículo 4, la tercera copa. El versículo 8, la cuarta copa. El versículo 10, la quinta copa. El versículo 6, el versículo 12, la sexta copa. Y vamos a leer ese versículo 12 que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Hay una interpretación que dice que el gran río Éufrates va a ser secado para la batalla final, la gran batalla final de Gog y Magog. Pero estos versículos del Apocalipsis nos están diciendo que eso va a ser antes de Armagedón, justo a la culminación de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la gran batalla final de Gog y Magog no va a estar más el falso profeta ni la bestia, porque ellos al final de esta gran batalla de Armagedón ya van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Son los que van a ir a estrenar el lago de fuego y azufre. Está preparado. Ellos son los primeros que van a ser arrojados. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, para esa batalla. Esa batalla que al final de la gran tribulación va a ser contra el pueblo de Israel. Y el Señor con poder y gloria va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Nosotros ya venimos con Él porque ya somos la esposa. Vamos a estar con Él y Él viene con el ejército de los cielos para destruir a los que están atacando a su pueblo, a Israel. ¿Vieron que el tratamiento ya es con Israel? Ya no es con los gentiles, es justamente con Israel. Ahí Él va a defender a Israel. En la gran batalla final de Gog y Magog, que vamos a ir mirando de a poco para ir entendiendo todo esto, en la gran batalla final de Gog y Magog, ahí
Satanás, porque el falso profeta y la bestia ya van a ser, o sea, el anticristo ya van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. No tienen más participación, pero sí Satanás, que va a ser suelto después de los 1000 años, después del milenio, que vamos a reinar con Cristo, vamos a hablar de esto también. Va a ser suelto y él va a salir a engañar a los reyes de la tierra y se van a venir contra el Señor. Ahí salió el Señor a defender a su pueblo, a Israel. Después se van a levantar Satanás y todos los reyes a quienes las naciones a quienes él engañe, se van a levantar contra el Señor y su esposa, contra nosotros, porque nosotros vamos a estar reinando con Cristo en esos 1000 años y contra nosotros se va a levantar. Entonces sale papá, Dios. Ahí sale papá a defender recién y a destruir y a exterminar a todas esas naciones que se levantaron contra su hijo, y hablando en nuestros términos de aquí, de la tierra, y contra su nuera. Qué valor enorme tenemos para Dios. Qué bárbaro, qué increíble. Esto vale tanto para Dios. Y vale, porque valió la sangre de su hijo. Entonces, papá Dios, Él viene a defender y viene a terminar contra a todos los enemigos. Y después sí viene el juicio del gran trono blanco, donde van a ser todos lanzados al lago de fuego y azufre los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después, el sexto evento, la segunda venida de Cristo, porque estaba hablando cuando venimos con Él en gloria, ya venimos ahí al Armagedón, viene a defender a Israel, y ahí Satanás es atado por 1000 años. Nosotros, y ahí empieza el séptimo evento, que es el reino milenial. Nosotros, la iglesia, la esposa, vamos a reinar con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Vamos a hablar detenidamente de todo eso también, para entender bien cómo hacer el tema del milenio, porque hay doctrinas como los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos están esperando llegar al Armagedón para poder, tratan de no morirse porque ellos tienen que llegar al Armagedón. Y yo no pienso estar en la tierra. Yo pienso venir con mi Señor a defender a Israel, sí, cuando se produzca el evento de Armagedón, pero no estar acá en la tierra. Y ellos quieren llegar hasta Armagedón. Los judíos también tienen como meta llegar a la redención de Israel, que va a ser ahí en Armagedón. Y los católicos también. Todos tienen la misma doctrina. Confunden Mateo 24, porque en Mateo 24 hay señales para la iglesia antes del arrebatamiento y señales para este tiempo de Armagedón, cuando venga el Señor a defender a su pueblo. Y el calendario, estaba viendo un material que tiene el calendario hasta el año 2030. Los judíos tienen el calendario, son uno de los que tienen el calendario hasta el año 2030.
y es el máximo de tiempo que, de acuerdo a las profecías que vamos a ir viendo después, hasta donde puede llegar la humanidad, pero no la humanidad, sino que puede llegar el rescate de Israel, sería la redención de Israel, que es el final, es cuando se produce la lucha, la batalla de Armagedón, ahí, y ellos tienen hasta ahí su calendario. O sea, 2030 menos 7, cerramos nuestra Biblia y nos vamos a nuestra casa a esperar la venida del Señor. No sabemos los tiempos de Dios. Los tiempos son de Dios. Nosotros nos basamos en las profecías cumplidas, más que en tiempos que el ser humano en su sabiduría y sus cálculos, y a mí me gusta mucho la matemática, y me gustan hacer cálculos, y tengo todo un estudio de los cálculos y de los días y de los años, y no pasa del 2030. Armagedón no pasa del 2030, pero los tiempos son de Dios. Nosotros no podemos afirmar si va a ser en tal fecha, tal día, tal hora. No, porque si el Señor Jesús dijo el día y la hora solo el Padre en su sola potestad, sacó toda mano del ser humano que pueda decidir o intentar dar una fecha. Ya se equivocaron muchos dando fechas. No vamos a dar fechas, solamente nos vamos a basar en las profecías cumplidas. Y como conversando con un hermano que tenía mucho conocimiento del Apocalipsis hace varios años atrás, él me dijo: el Señor está literalmente de pie, me dijo, esperando para la orden del Padre para venir a buscar a su iglesia. Las profecías están todas cumplidas. Estamos al borde de la semana 70 de Daniel. Y es cierto. Por eso es que debemos estar ocupados en servir al Señor, ocupados en estar vestidos, vistiéndonos, preparándonos para las bodas del Cordero. Y el octavo evento, el séptimo evento fue el reino milenial, del que ya hablamos, es el reino milenial con Cristo de la iglesia. Y el octavo evento, el gran trono blanco, que es un tiempo de juicio para todas las personas que no han recibido a Cristo, las cuales serán arrojadas al lago de fuego y azufre. Ese es el último gran evento de este plan de Dios para los últimos tiempos. Ahora esto fue como un pantallazo inicial, y vamos a ir viendo en este tiempo que nos vaya quedando sobre la tierra todavía. Vamos a seguir estudiando el Apocalipsis. Que Dios le bendiga y bendiga su palabra.